CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mocharro en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Si la nueva mayoría no estuviera la democracia cristiana, habría que calificar a la nueva mayoría, sin lugar a dudas, sin discusión, como un conglomerado de izquierda. O sea, es la democracia cristiana la que permite decir es de centro-izquierda. Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el fin de semana encendió el asunto. Se dice que salieron divididos, no unidos. Se dice que hay 3/3 en la democracia cristiana. Antes se decía que había 3/3 en el país, ahora que en la democracia cristiana hay 3/3. Y como ocurre en todas las elecciones, yo escuchaba a los bandos y se daban todos por ganadores. Aquí nadie perdió. Líder del sector disidente es el senador Jorge Pizarro, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, pues mirando... ¿De dónde sacaste toda esa introducción? Todo esto es falso. No hay 3 sectores. Todos ganaron. Bueno, es que todos ganaron, sí, pues eso siempre pasa en todas las elecciones. ¿Y no hay 3 sectores? No hay no. Pero, a ver, claramente Fuachaín dice que él podría liderar, ser candidato a la presidencia. Claramente el actual oficialismo dentro de la democracia cristiana le gustaría renovarse. Y claramente hay una disidencia, porque yo escuché que decían Pizarro, se siente Pizarro presidente. Entonces después de esto empiezo a sacar las cuentas y 3 sectores. Mira, es cierto lo que dices tú en el tema de las elecciones, porque las elecciones dicen que se explican después. Y en el caso de cuando se elige un organismo colectivo, como es el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que se eligen 18 de sus miembros por votación de los miembros de la Junta. El resto lo compone cada uno de los presidentes regionales. Entonces ahí, claro, se presentaron como 70 candidatos. Se vota por 7. Entonces es muy difícil que tú puedas decir, ganó una lista por sobre otra, porque son candidaturas individuales. Nosotros ¿qué hicimos? Tratamos de potenciar la candidatura de Yarna Proboste como una señal política de lo que es la visión de los que no estamos en la mesa. A mí no me gusta que nos digan disidencia, porque la disidencia es otra cosa. Nosotros somos tan demócratas cristianos como los que dirigen, tan demócratas cristianos como los militantes de cualquier base. Se han dicho tantas cosas duras entre ustedes, pero a ver, yo lo escucho hablar y digo, pero claro que es disidente de ese otro señor, y ese otro señor es disidente de los otros. Uno tiene opinión distinta, pero cuando habla de diferencia es como que fuera algo estructurado, y no es tanto. Entonces, efectivamente salieron elegidos consejeros, hombres y mujeres, y sobre todo jóvenes, que yo creo que van a armar un consejo político potente. Ignacio Coca estaba feliz, dice, de 18 sacamos 12. Y los disidentes, lo dice él, porque él habla de disidentes, sacaron 6. Eso no es cierto, no es efectivo. Eso lo dijo. Sí, sé que lo dijo, pero no es efectivo en términos prácticos. Pero que se equivoca, miente, no lee bien, ¿qué le pasa a él? Yo creo que él tiene, Ignacio, un optimista inveterado, y eso es muy bueno para alguien que es presidente de un partido. Pero de ahí a que sea realidad lo que dice hay un trecho muy grande. Gutenberg Martínez, candidato, segunda mayoría, lejos, pero segunda mayoría después de Yarna Proboste. Gutenberg Martínez volvió a la política activa, siempre ha estado, es un factotum de la democracia cristiana. ¿Qué es lo que es? Gutenberg no se ha ido nunca a la política. ¿No? Ni menos de cosas partidarias. Aparecía como rector, entonces como claro, de la política en cargos públicos, en el Congreso, en el Parlamento. Eso sí, pero en la democracia cristiana siempre ha estado, y en la política también. Y a mí me parece muy bien, porque una persona que tiene una larga trayectoria, es talentoso, tiene visión política, y ha respaldado la conducción de Ignacio todos estos 4 años. Así es que me parece bien que él esté en el Consejo Nacional, porque, fíjate, nosotros podemos tener a una persona como Gutenberg, que tiene influencia en el partido. Tenemos un referente político como Mariano Ruiz Esquide, que de ser senador ahora postuló al Consejo, le fue muy bien, salió elegido. Tenemos un liderazgo como el de Yarna Proboste, que es un tremendo liderazgo, está en la Cámara. Hay jóvenes que salieron elegidos por la juventud, cosa que nos costó mucho, cuesta mucho a los jóvenes tener espacio de participación. Hay mujeres, hay dirigentes territoriales, hay diputados, o sea, podemos armar una instancia de debate político al interior del partido que permita tomar decisiones que después puedan ser entendible por los ciudadanos que queremos representar, porque el problema nuestro es que damos mensajes muy confusos.
Sí, no, de que están confundidos de repente, no. No estamos confundidos, damos un mensaje confuso a veces que es distinto. O sea, el mensaje no representa lo que piensa, no sé. Exactamente. A ver, voy a hacer una serie de afirmaciones, a ver cuál de todas estamos de acuerdo o en desacuerdo. 1. El control del Consejo Nacional lo tiene Ignacio Walker, primera afirmación. Y por lo tanto habría triunfado una cierta línea más crítica que la de la disidencia respecto de Michelle Bachelet y su gobierno. 2. Si bien ganó... tiene la primera mayoría Yasna Proboste, surge el problema de que la principal figura femenina, y eso lo dice el oficialismo, Cristina Orellana, no se pudo inscribir por una razón reglamentaria y por lo tanto no tuvieron su principal figura femenina. 3. Hay 3 sectores que es la disidencia, el oficialismo y los colorines con Fuad Chahín, y que el problema que tuvieron ustedes es que Gutermer Martínez se olió con el oficialismo, que es un factotum, y con Fuad Chahín, y por eso ganaron. Y si no, no habrían ganado porque sacaron 2 de 12. En realidad el oficialismo puro sacó 2 de 12. Y que esa es la explicación que sea. ¿Esto es así? ¿Todas estas afirmaciones son reales? Yo creo que no. Francamente creo que no. ¿Qué es lo que es real? Sí, ahora que estoy pensando, estaba razonando con lo que decías tú respecto de Fuad Chahín. Efectivamente, Fuad Chahín... Sacó 5. No, 4. ¿O 4? Con la gente de él, son como los antiguos colorines. ¿Tú te acuerdas que antes le llamábamos colorines al sector que lideraba Adolfo Saldívar, un grupo importante? Se fue del partido con Adolfo, formaron otro partido, y algunos que se quedaron están coordinados, no sé si serán liderados o no por Fuad. Podría ser un sector, porque ha sido tradicionalmente un sector un poco más, ¿cómo se puede decir?, más conservador, o más a la derecha dentro del espectro del partido. Y después, efectivamente, puede haber un grupo que lo pueda representar Gutermer Martínez, y después pero habría otro grupo más, porque está el grupo de los príncipes, que es donde está Ignacio Walker. Ese está un poco dividido, sí. Los príncipes. Claro, porque es donde está Orrego, que fue el candidato presidencial en las primarias, Undurraga, Walker, dentro de la nomenclatura de la DCA y de todo. Y después está como el resto, que vendríamos siendo nosotros, los que no estamos con la mesa. ¿Dónde está Aldo Cornejo? ¿Dónde está el diputado Silva? Está Yasna Proboste, José Miguel Ortiz, en fin, una serie de gente. Y también podrían decir, algunos dicen, no, es que además hay algunos chascones, ex chascones. Entonces tenemos una variada cristiana, hay que ser un experto. Oye, a ver, cuando alguien es un diligente, dueña o dueño de casa, lo que hace es que tomar un tarro de conserva e inmediatamente ver su fecha de caducidad. Obvio. Digo esto porque Gutermer Martínez dijo que la nueva mayoría es un acuerdo político programático que tiene fecha de caducidad. Hay que tomar el tarro de la nueva mayoría y ver cuándo vence. Verlo por detrás. Efectivamente, sí. Eso dijo Gutermer Martínez, que tiene fecha. Sí. Y que esto no es como un contrato de arriendo, eso que se renueva cada 4 años. No, es sin renovación, dijo. No recurre al contrato de arriendo tampoco. Lo dijo ni más ni menos que la segunda mayoría de la democracia cristiana. Sí. Yo recuerdo que el año 88, cuando convocamos a los chilenos a participar en el plebiscito, nos decían, oye, eso no va a durar nada porque son tan distintos que al año siguiente van a estar divididos. El año 89, cuando formamos la concertación de Partidos por la Democracia, nos dijeron, no, se juntan solo para el poder, porque después cuando lleguen al poder se van a dividir, porque hay de todo ahí, una chimuchina. La concertación duró 23, 24 años, y gobernamos durante 20 años con mucho éxito para Chile, y fue un muy buen proyecto político histórico. Eso. Lo dijo. Entonces, la nueva mayoría se crea, parece que a algunos se les olvida, la nueva mayoría se crea sobre bases bastante sólidas, que a mí me permiten pensar que si hacemos las cosas bien, las hacemos con unidad, con sentido de país y de colectivo, podemos tener nueva mayoría para mucho rato, porque esto se genera, este gran acuerdo que se formó el año pasado, se hizo sobre 3 componentes. Una propuesta programática común, de todos los que quisieran estar en esa propuesta programática. Segundo, un liderazgo definido en primaria, que fue lo que se hizo en las primarias donde salió Michelle Bachelet y todo después respaldar. Y el tercero era una lista parlamentaria única que respaldara el programa de gobierno y a la futura presidenta. Esos 3 elementos se dieron. El año pasado el debate, si tú te acuerdas, Tomás, en el Partido Comunista. ¡Uy, qué va a pasar con el Partido Comunista! ¿Cómo va a mandar aquí y allá? En la Junta Nacional de este fin de semana pasado no habló nadie del Partido Comunista. No fue tema. No es tema. Entonces lo que te quiero decir es que, en mi opinión,
si nosotros hacemos bien las cosas, el proceso de transformaciones de Chile, los grandes temas que hoy día están en la agenda pública, requieren de una voluntad de cambio y además de implementarlos en el tiempo. El programa de gobierno de Michel es para más de un gobierno, no es para 4 años. Entonces, es perfectamente posible que la continuidad de la nueva mayoría se pueda dar por muchos años más si es que hacemos las cosas bien y lo vemos con sentido unitario. De manera que los agoreros de repente... Pero Guterman Martínez lo dijo, la diferencia entre la concertación y la nueva mayoría es que la concertación era una coalición política a largo plazo, en donde se sabía durante una campaña presidencial que iban a ir unidos en la siguiente. En cambio, el actual pacto es un acuerdo político, programático para apoyar el gobierno de Michelle Bachelet. La concertación de partidos por la democracia se formó en torno a la necesidad primero de recuperar la democracia y hacer una transición. Ese era el horizonte que tenía. Y nosotros no pensamos nunca que iba a durar tantos años. El problema está en que al interior de la nueva mayoría, y lo sostienen algunos sectores de la democracia cristiana, yo diría que hay sectores de distintas sensibilidades, es que hay otras personas en la nueva mayoría que presumen que tienen que irse más a la izquierda, que incluso sostienen que el humanismo cristiano ya no importa y no tiene ningún sentido, que incluso serían desechables, estoy hablando ahora en términos culinarios, también desechables, y que por lo tanto, lo que dice Guterman Martínez es que esa sería una condición resolutoria, que existiría también una condición resolutoria, se acaba el asunto. Bueno, evidentemente que... ¿Hay algo así? ¿En el ambiente sienten algo así? Hay personeros yo diría que hay dentro de mi partido también, siempre hemos tenido gente dentro de mi partido y de otros partidos que no les gusta este espectro más amplio de unidad. ¿Pero en la izquierda surge eso? Hay algunos en la izquierda que se equivocan cuando piensan que pueden hacer los cambios que necesita el país solos o, digamos, solo con grupos más allá de la izquierda. Creo que cometen un error porque el voluntarismo no es buen consejero cuando uno tiene que ser eficaz en la acción política. Y si logramos configurar una nueva gran mayoría que le da gobernabilidad y estabilidad al país, es porque estamos todos detrás de esto. La nueva mayoría no existiría si no existe la democracia cristiana, no existiría si no existiera el Partido Socialista, no existiría si no existiera el Partido Comunista, le guste a alguno de mis camaradas o no. ¿Por qué? Porque en torno a esos ejes es que armamos una propuesta programática en la que estamos todos de acuerdo. En la Junta Nacional, Tomás, el debate fue respecto de los cambios que implican las reformas propuestas por Michelle Bachelet y en eso hubo total y absoluto respaldo al programa de gobierno, a la reforma educacional, a la reforma tributaria, a lo que viene en materia constitucional y al gobierno de la presidencia. Cite nuevamente a Guterman Martínez. Bueno, pero Guterman no es el partido, Tomás, no, pero dice, lo que conversamos hasta el momento, lo que conocemos hasta el momento es una pequeñísima parte de lo que debe ser la reforma educacional. Dice, no sabemos lo que es. Bueno, yo lo que le pediría a Gutenberg es que se adentrara un poco más en lo que es el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno, de los partidos y de nosotros en el Parlamento por tener una reforma educacional que lo que busca es entregar calidad a la gente de educación. Entonces, el tema educacional nadie nos dijo que iba a ser fácil, y es complejo y es sensible. De hecho, el propio Guterman Martínez es dueño de una universidad, es rector de ella, hay otra gente que está en el mundo de la educación, algunos con fines de lucro, otros sin fines de lucro, y por supuesto que sienten que en un momento determinado las medidas que se toman o las propuestas a lo mejor no son lo mejor. Pero estamos en un debate y en un proceso en que estamos dialogando la conformación de una propuesta que se pueda implementar en el país. Algunos que como candidatos que están vinculados al mundo educacional perdieron, como Walter Oliva, por ejemplo. ¿En el Consejo? Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, si habían 70 candidatos, salían 18. Perdieron, le dijeron que no. Perdieron 52, imagínate. Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, aconsejó públicamente al ministro Nicolás Izaguirre. Y el consejo fue muy simple. Le dijo, cállese. Y se lo dijo varias veces. El problema es que el ministro no le hizo caso. Y no le hizo caso y metió la pata y después tuvieron que empezar a explicar. Y cuando uno da explicaciones de lo inexplicable, se meten más problemas. Entonces la saga fue, Izaguirre dijo que no iba a ser gratuita la educación superior. Después resulta que habló el ministro del Interior tratando de explicar ese mismo día en la noche y dijo, mire, en realidad... Izaguirre, para ser exacto, lo que dijo fue que se iban a garantizar 4 años. Claro, sí, pero que no iba a ser gratuito y que totalmente. Los otros 2 habría que ver porque hay que colocarle un grado de compromiso a los estudiantes. Claro, pero no iba a ser gratuito. Entonces después el ministro del Interior... Eso fue un error, efectivamente. El ministro del Interior empieza a explicar esa misma noche y dice, esto es una aproximación, en realidad hay distintos debates, propuestas sobre la mesa, no hemos resuelto nada, dice, no hemos resuelto... El ministro del Interior, el jefe político.
Claro, y tiene que salir entonces Michelle Bachelet para rectificar a los dos. Tiene que rectificar a Izaguirre, pues Peña y Lillo, que trata de explicar lo que dice Izaguirre diciendo, no, si esto está todo resuelto. ¿Cómo está todo resuelto si se está estudiando sobre la misa, dice el ministro del Interior? Entonces, el ciudadano común no entiende nada. Pues, ¿cómo va a estar resuelto si el ministro del Interior no lo sabe? Lo resolvieron en 24 horas, no se entiende. ¿Qué le recomendaría a usted al ministro Izaguirre? Porque todos le están recomendando cosas. Denle una recomendación. Yo no soy quien para recomendarle al ministro nada, pero lo que sí hemos decidido es hacer un reordenamiento y una mejor priorización del tratamiento de la reforma educacional. Y cuando digo eso es por una razón muy sencilla, porque aquí cuando el ministro de Educación plantea los 3 primeros proyectos en los primeros 100 días, que es el término del lucro, el final de la selección y el copago, todos dijimos, perfecto, y tiene una lógica de por qué se plantea así. Pero muchos otros dijeron, oye, ¿por qué no partimos por la desmunicipalización? Porque ahí donde está la educación pública donde tenemos los problemas. Y empieza un debate respecto de qué es lo que es primero y qué es lo que es después, en circunstancias que la reforma en su conjunto tiene que enfocar todos los temas y en algún momento los va a tener que complementar y hacerlos casi al mismo tiempo. Entonces, la discusión no puede ser qué es lo que es primero, qué es lo que es después, es respecto al contenido de cada uno de los proyectos. Y ahí es donde viene una parte importante de la confusión de la que tú hablabas. Por eso hemos dicho, ahora vamos a reordenar en una cónclave que entiendo que se va a hacer en la próxima semana, el martes creo que nos están invitando, y vamos a establecer claramente las prioridades, los tiempos en que se ve cada uno de los proyectos y por supuesto los contenidos, donde, como te decía recién, hay opiniones y hay sensibilidad y hay que mejorarlos en todo lo que se pueda. Las etiquetas son muy importantes. Digo esto porque el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Huócar, le puso una etiqueta al asunto. El Ministerio de Educación parece inmobiliario. Sí, fue una... Y con eso lo dejó. Pero lo notable es que estuvo de acuerdo con él, no en la etiqueta, pero sí en el fondo, en el contenido, del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. O sea, parece que ahí también hubo un error. Hubo un error comunicacional porque de repente aparece lo accesorio. Sí, es que lo accesorio aparece como más importante que lo principal. Porque, Tomás, ¿cuál era el tema? ¿Y por qué se planteó el tema de la compra del Estado de la infraestructura de algunos subvencionados? Porque hoy día en Chile, dedicarse al negocio de la educación es legal. Los sostenedores privados pueden dedicarse al negocio de la educación. No en las universidades. No en las universidades no. Estamos hablando de lo que habló el ministro en ese momento, en la educación básica y media. Las reglas del juego son claras y la gente que ha hecho eso está en su derecho. Eran las reglas que habían y es legítimo. Entonces, la primera inquietud que yo le he escuchado y que es constante a cada uno de los sostenedores es decir, oiga, pero ¿qué pasa con mi patrimonio? Yo puede que esté de acuerdo en que se termine el lucro, estoy de acuerdo con que modifiquemos el tema de la selección, estoy de acuerdo con que se termine el copago, porque además el copago que le pido al apoderado me lo va a poner el Estado, por lo tanto al sostenedor le da exactamente lo mismo y el apoderado no va a tener que pagar nada. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con mi patrimonio? Con la inversión que yo hice en infraestructura, en el colegio, en las aulas, en la canchita, etcétera. Alguien la tiene que compensar o indemnizar. Bueno, y ahí es donde tú tienes algunas alternativas. Una de esas alternativas fue la que planteó el ministro Izaguirre, que era, en el fondo, si ellos querían vender o no teníamos otra alternativa, comprarle por parte del Estado. Eso fue producto de las consultas que nosotros les hicimos en el debate interno, en el propio Parlamento, en el Senado, al menos lo hicimos la bancada de senadores en la Democracia Cristiana y se lo planteamos a Izaguirre. Fue una de las fórmulas. Entonces, las frases fueron poco felices, porque la frase de Ignacio fue poco feliz porque en el fondo, claro, parece como que el ministerio se va a transformar en un gestor inmobiliario, no es el objetivo, ¿no es cierto? Y tampoco fue muy feliz esto de que vamos a comprar los fierros y ¿cómo le pusieron? El cemento y los fierros. Que es muy poco feliz porque no se trata de eso. ¿Ya? Entonces, claro, en la medida en que la cosa se presenta así, aparece extraordinariamente dura, perdiendo el norte de lo que es la reforma, y eso es lo que queremos ordenar, porque efectivamente hemos tenido mucha confusión. Pero, senador, en este yo hay algo que no entiendo. El ministro se calla. Le dicen, ya, después de esto, cállese, ministro. Y efectivamente se calla. Suspende entrevistas que tenía programadas, las suspende todas. Y decía hablar en ICARE. Habla el ministro en ICARE, lee un texto escrito. Yo, de verdad, si yo hubiese sido ministro o alguien tuviese, no le habría aconsejado hablar en ICARE porque se necesita más institucionalidad.
¿Por qué frente a los empresarios de nuevo habla el ministro y dice las cosas que tiene que decir y empieza a reordenar las cosas? ¿Era ese el lugar adecuado? Estamos hablando de las instituciones de la República y de la educación. Pero más allá de la forma. No sé, la verdad que no, sí, no conozco el contexto. Pero me parece raro. Pero ya, hablan y caen. El ministro se expresa e inmediatamente al otro día la subsecretaria tiene que salir a precisar los dichos del ministro. Entonces uno dice, pero a ver, la asesoría del ministro, la intervención que hubo del ministerio, que la hubo, y todo. Pero de nuevo un texto escrito y tienen que decir, porque el ministro dijo, en cuanto al copago o financiamiento compartido, hasta que veremos, no sabemos, cuando haya plata, no sé. No, la subsecretaria va a decir, va a haber un plazo. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Lo que planteó fue la posibilidad de aumentar la gradualidad hasta poder completar el copago. Pero fue sin sin plazo. Sí, bueno, entonces resulta que la ministra, la subsecretaria dice va a haber un plazo. Va a haber un plazo, porque tiene ¿cómo? que haber un plazo, porque no te olvides tú que en la primera propuesta, en el tema del copago, se habló que no se iba a completar hasta los 90.000 pesos, sí, claro. Se iba a completar hasta los 30 y tantos, casi 40. Que también creó una confusión gigante. Entonces algunos dijeron, bueno, porque esto sí, nosotros no, y vamos a tener un margen. Entonces se pensó ahí, bueno, ese margen, porque 90.000 pesos de copago para cualquier ciudadano, para cualquier padre de familia, es mucha plata. Y el resto lo está colocando el Estado. Entonces al final uno dice, bueno, esta es educación particular pagada, donde son otros los objetivos que se persiguen. Entonces el tema está en la gradualidad. Le pregunto, ¿por qué la falta de precisión? ¿Por qué tienen que salir a aclararla al ministro cada rato? Porque ayer pasó de nuevo. Porque es un tema que es opinable y que habrá que irlo adecuando en la medida en que la reforma se vaya implementando, porque nos vamos encontrando con situaciones difíciles de decidir teóricamente. Y yo creo que nadie está planteando aquí que el proceso de reforma educacional se va a hacer en 1, en 2 o en 3 años. Siempre se dijo que el horizonte que teníamos era entre 10 y 12 años. Por eso es que, volviendo a los temas de la fecha de término de la nueva mayoría, cuando nosotros estamos planteando horizonte de propuestas programáticas de 10, 12 años, estamos pensando en la necesidad de un acuerdo político programático mucho más allá de los 4 años del gobierno de Michelle Bachelet. Se nos está acabando el tiempo, ministro. Senador, preguntas y respuestas rápidas. Crisis económica está planteada absolutamente. O sea, el país está creciendo poquísimo, mucho más bajo de lo que los peores analistas habían previsto, pero bajísimo. Ha caído la inversión notablemente, ha caído el crecimiento, está subiendo el precio del dólar. Muy compleja la situación. No está el rendimiento tributario. Con respecto a la ley de la renta, por ejemplo, está disminuyendo notablemente este año. ¿Qué medidas se pueden tomar o se van a tomar? ¿Existen esas medidas? Yo no sé lo que va a ocurrir. ¿Va a aumentar el desempleo? Mira, lo primero es que creo que los chilenos recién nos estamos dando cuenta de lo que es el sinceramiento de las cifras de la marcha de la economía, porque este tema viene desde hace más de un año. Nosotros lo planteamos al gobierno anterior. Y el gobierno anterior nos tenía convencido que estábamos creciendo a los niveles casi del 6%. Y uno le decía, cuidado porque tenemos una desaceleración, estamos con un problema. Chile es un país que es muy propenso a lo que suceda en los grandes mercados, especialmente en el Asia y en China, y si hay una menor demanda de lo que son nuestros productos, vamos a tener una desaceleración como se ha venido dando. Y esto, yo diría que recién la gente está empezando a tomar conciencia. Ha sido peor de lo que había dicho el Banco Central, de lo que había dicho el ministro Arena, de lo que habían dicho todas las autoridades. Es peor. No tanto, no tanto, porque crecer al 2,5 no lo había dicho nadie. Cuando se hizo a principio de año las primeras evaluaciones de cómo venía la cosa económica, se estaba hablando de 2,8 o de 3. Más de 3, 2,8, de entre 2,8 y 3,2 estaban hablando los distintos expertos en esta materia. Y ahora a mí me parece que los informes que se entregaron hoy en la mañana, entiendo, están pensando que en el tercer y cuarto semestre vamos a tener nuevamente una pequeña recuperación por la vía sobre todo de lo que va a ser la inversión pública. Ahí hay que hacer un esfuerzo grande. Tuvimos la experiencia el año 2009, si tú te recuerdas, que se produjo la crisis financiera, a nosotros no nos afectó, porque hubo una decisión política en la época de reactivar la economía vía inversión pública y hacer un esfuerzo interno. Y yo espero que eso tenga sentido. Ahora tenemos un problema más delicado nosotros ahora que lo que teníamos el año 2009, a pesar de que ya lo avisorábamos, y es el alto costo de la energía y el problema de
garantizar la cantidad de energía que el país necesita, si es que volvemos a retomar niveles de crecimiento. Por eso es que la agenda que está impulsando el ministro Pacheco es tan importante y es tan urgente. Y ahí deberíamos tener una suerte de acuerdo país de poder generar energía más barata, que nos permita nuevamente tener niveles de competitividad, porque en los sectores donde se puede reactivar más rápido inversión, el tema energético es clave. Senador, ¿usted es partidario de liberar el consumo de marihuana? Que no esté penado, el cultivo, se ha estudiado mucho eso, ¿Usted de qué es partidario, no? Mira, yo leí con mucha atención un informe que hizo hace como un año atrás la OEA, no sé si lo conociste. Y ahí al final de cuentas uno termina llegando a la conclusión de que es posible pensar seriamente en legalizar la marihuana por el tema de las consecuencias que tiene económicas y además por el tema vinculado ¿Usted lo ha probado, no? a la organización. Yo fíjate que nunca he fumado, no, ni cuando era LOL. A ver, ¿cómo explicar a ustedes que somos top 10? Estamos en el 7º lugar en el mundo en consumo de marihuana. Población escolar, 7º lugar en el mundo, somos top 10. ¿Cómo explicarles que ha aumentado en 56,9% el consumo de marihuana entre el 2011 y el 2013? 56,9% en la población escolar entre octavo básico y cuarto medio. ¿Cómo explicar que los jóvenes chilenos, los escolares chilenos, fuman 4 veces más marihuana que la población general? Consumen más alcohol que la población general. Está el proyecto, algunos dicen que hay que liberar el consumo, el cultivo de consumo de marihuana, liberarlo, que no sea una droga dura, como es actualmente según la ley. Sergio Canals es médico titulado en la Universidad Católica, es psiquiatra infanto-juvenil y además diplomado en Filosofía y Teología de la Universidad Alberto Hurtado. Y de estos temas se ha preocupado un montón. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se explica esto que somos top 10? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué pasó en el contexto? Sí. Bueno, yo creo que está muy asociado a un discurso, ¿no es cierto?, que ablandó más lo que significa la marihuana y su consumo. Bajó, por ejemplo, la percepción de riesgo, lo mostró el estudio, en el sentido de que fumar no produce nada, o fumar no te enferma, estoy hablando de la marihuana. Y al bajar la percepción de riesgo, ¿no es cierto?, sumado a la facilitación del acceso, que también aparece en la encuesta, es la mezcla explosiva, más, yo creo, un contexto sociocultural que está dirigido a la liberación del deseo. Si antes, cuando Freud, yo no soy psicoanalista, decía que el problema era la represión y había neurosis, porque estaba todo controlado, hoy día el péndulo gira y el mensaje global es, si tú tienes ganas de pasarlo bien y hacer cosas que tú consideras que son ricas para ti, hazlo, viejo. No te preocupes. Y el consumo de las drogas entra en ese gran campo de descubrir y hacer cosas placenteras. Veamos y escuchemos algunos datos de lo que nos preocupa de esta explosión en el consumo de marihuana en Chile. Ahí está. Baja el consumo de tabaco entre los adolescentes, pero aumenta el de marihuana. Según el último estudio del Senda realizado entre alumnos de octavo a cuarto medio, el consumo de cannabis subió 11 puntos porcentuales, del 19,5 al 30,6, principalmente en colegios particulares pagados. El Senda atribuye este incremento a varios factores. Uno de ellos es la mayor aceptación social del consumo de marihuana. Sin embargo, también responsabiliza al gobierno anterior. Tiene que ver con la mayor oferta que tiene la cannabis en los escolares, cosa que demuestra que las políticas de control al tráfico no han sido efectivas en el gobierno anterior, en los años anteriores. Además, el estudio señala que la percepción de riesgo de consumir esta droga frecuentemente también disminuyó, del 48% en 2011 al 21,1% en 2013. Hay estudios, por ejemplo, el caso de marihuana, que habla que de la población que ha consumido el último año marihuana, un 10% desarrolla dependencia, pero eso puede aumentar a un 30% cuando se da en población infanto-juvenil. Ante estos resultados, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Senda, anunció un plan de prevención en los colegios, principalmente de educación pública, para intentar reducir las cifras de consumo. Vamos a desarrollar una estrategia para poder llegar, por un lado, cierto, por supuesto, que a las niños, adolescentes. Por otro lado, también vamos a hacer un trabajo con los docentes
profesores y profesoras de los establecimientos y, por supuesto, también no puede faltar el trabajo con las familias. Dentro de las drogas estudiadas, la única que disminuyó en su consumo fue el tabaco, del 8,1% en 2011 al 7,2% en 2013, baja que se ha venido experimentando desde hace al menos 10 años. Paula Mancilla, CNN Chile. Sergio, hay algo que no, hay un montón de cosas que no entiendo, pero explico una. En el primer gobierno de Michelle Bachelet se calificó legalmente a la marihuana como droga dura. O sea, y resulta que ahora lo que se está estudiando por parte del gobierno es una voltereta en el aire entre... No entiendo. Lo segundo que no entiendo es que el otro día me contaron, y esto es la ignorancia que tenemos, yo por lo menos, que esto se vende en locales comerciales. Entonces, ¿pero dónde? No, en Providencia está lleno. Fui a mirar y está lleno. En Providencia, en un montón de lugares, negocios con boleta, donde están estos diarios. Este es un diario, es caro hacerlo, y en estos diarios gruesos están los avisos de dónde se vende. Por ejemplo, usted quiere plantas, quiere semillas, quiere el kit para que en su departamento lo pueda. Hay fertilizantes especializados y el kit tiene el extractor, tiene algo para que no exista olor, un sistema, tiene los maceteros, tiene todo y no da calor y tiene las luces, todo perfecto. ¿Puedo mostrar esto? Ahí, lo muestro. Por ejemplo, un aviso a página completa. ¿Se ve? Ahí está. Por ejemplo, también puedo mostrar otros avisos. Las cepas, consulte nuestras nuevas cepas disponibles para principios de 2014, dice. Más acá está lleno de avisos donde usted puede ir, comprar y no hay problema. ¿Qué es esto? Si esto no es drogadura, no entiendo. Claro, yo había traído también la revista Cáñamo, un ejemplar donde efectivamente esto es licencia, pero aparece todos los meses. Pero están todos los avisos. Lógico. Visítanos, ya abrimos nuestra tienda, dice aquí. Y están los kits, y están las plantas y todo. Es que una de las paradojas, porque yo puedo comprar semillas. Plantas. Pero no puedo vender el producto final. Es decir, de alguna manera es legal el comercio de semillas. ¿Sí? Y el kit. Y todo. Entonces, para lo que se llama cultivos indoor. Entonces con luz artificial, eso lo sabe. Pero esto es lo mismo como vender el cañón, vender la bala, vender esto y armar la pistola y la bala para disparar. Por eso sería que lo mismo. La ley, la famosa ley 20.000, es muy mala. Entonces yo creo que eso arrastró una serie de problemas, entre los cuales está esta calificación de blanda y droga dura. Ahora, si yo creo que hay algo que ha hecho daño, y violento es el daño, es el haber calificado algunas duras y algunas blandas. Porque, ¿qué dice la cultura juvenil? ¿Son todas duras o son todas blandas? No, yo creo que las drogas son una sola, ilegales. ¿Qué significa eso? Las drogas legales e ilegales, si uno abusa, ¿no es cierto?, lo pueden llevar a un fenómeno adictivo o a una enfermedad. Escuché a un médico decir lo siguiente. ¿Sí? Le pregunté, ¿la marihuana produce adicción? Sí, puede producir adicción. 2, ¿produce algún daño cerebral? Sí, si se consume desde la edad universitaria o escolar hacia adelante. Si tú la consumes ya no te va a producir daño, pero si la consumes desde la edad joven, eso va a producir daño. ¿Eso es así? Es así, una breve explicación. Las drogas y la marihuana se instalan en un circuito biológico que se llama placer-recompensa. ¿Y qué es este circuito? Es un sistema cerebral que está dirigido a que la persona desde pequeña tenga comportamientos o busque lo que lo hace sentir bien. Se llama placer-recompensa. ¿Ya? ¿Y con qué se activa ese circuito? Con la bebida de supervivencia, con la comida, con el sexo, con los vínculos amorosos, los vínculos sociales, con el juego extremo, con la violencia fría y también como un ser humano, también con aspectos o ámbitos simbólicos, con la búsqueda del bien, la verdad, la belleza, la solidaridad, la entretención, el trabajo puede ser, el hacer familia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace este sistema? Va aprendiendo en la medida que yo le enseño a que ese comportamiento, esa fantasía o esa incorporación de un químico llega a ser placentero. Y una vez que lo aprende, lo guarda. Por lo tanto, lo interesante de este circuito es que uno lo enseña en términos de lo que le va incorporando para que él lo introduzca en este gran circuito de control o de búsqueda de la recompensa. Ahora, este circuito tiene un sistema control que está en el lóbulo frontal y esto tiene que ver
con los adolescentes, porque este circuito se ha demostrado, el sistema de control madura, el primer salto madurativo a los 14, entre 14 y 18, y después madura entre los 18 y los 24 a 26 años. ¿Y en qué periodo es cuando más desregulado está la persona? En la adolescencia. Y el adolescente busca naturalmente, de manera biológica, satisfacer deseos placenteros, la novedad, el riesgo, lo extraordinario. El ser humano en general tiene una tendencia, un apetito por lo extraordinario, por transformar la realidad y descubrir cosas maravillosas. Bueno, la adolescencia se exacerba y por eso que es un periodo de riesgo. ¿Y qué se ha demostrado? Mientras más precoz es el contacto con estos químicos que activan este circuito, más riesgo después de uso, abuso y de adicción. Por lo tanto, y lo que está pasando hoy día es que se empieza a consumir a los 13, a los 14. Por lo tanto, el riesgo de tener más abusadores y consumidores va aumentando de manera progresiva. ¿Produce daño cerebral? Sí, produce. ¿Y qué cosas altera? Se ha demostrado, y salió un muy bonito artículo, ¿no es cierto?, del doctor Otoder en el Mercurio. Esto tiene que ver con el contexto semántico, por decirlo así, porque salió un articulito que yo lo tengo, que ¿quién lo lee? Los que leen el Mercurio en la editorial. Y contra esto, ¿quién compite? No compite. Entonces hay una especie de sistema que favorece el consumo. Bueno, en ese artículo se muestra con los estudios pertinentes, porque hay que distinguir entre la imaginería y la cultura popular y la ideología, ¿no es cierto?, y los estudios científicos, que dicen, no se ha encontrado ningún estudio que diga que le hace bien al sistema nervioso y a la persona el consumo. Peor, el consumo sistemático por un mes, 2, 3 meses, altera la memoria de corto plazo, la concentración, la motivación, produce un síndrome que se llama motivacional. Si uno ve a las personas que consumen, son como apagados y se van poniendo más lentos. Además, altera las funciones que sirven para organizar la actividad hacia el futuro. Todas estas zonas que son del lóbulo frontal, ¿ya? Y el hipocampo, que es la zona de la memoria, los sistemas frontales. ¿Son daños permanentes? Muy interesante la pregunta, porque efectivamente si me preguntaran sobre la cocaína y sobre drogas que son destructoras por esencia, uno diría tajantemente que no son recuperables de alguna manera. Pero aquí la destrucción estricta de la neurona no ha sido demostrada. ¿Qué significa eso? Que si una persona ha fumado 6 meses, todos los fines de semana, 2 pitos, y para, y dice yo no voy a consumir más. ¿Cuánto tiempo se demora en vaciarse el sistema de la marihuana acumulada? 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Por qué? Porque la molécula, el tetrahidrocannabinol, es liposoluble. ¿Qué significa eso? Que traspasa todas las membranas celulares. El alcohol se bota por la orina, es hidrosoluble con el agua. Este se guarda en las neuronas, en el hígado, los riñones, las células grasas y queda adentro con un metabolismo muy lento. Un pito se puede demorar 1 mes y medio en ser metabolizado completamente. 1 mes y medio. Entonces se acumula y altera la captación de energía del cerebro con estas fallas en estas zonas que son centrales, como es el lóbulo estratégico que controla. Hay distintos tipos de marihuana. Cierto. ¿Hay algunas marihuanas que sean inocuas? Porque algunos dicen, no, pero yo consumo marihuana de calidad. Es muy ese típico comentario. Típico, ¿no es cierto? Pero si uno trabaja con adolescentes y dicen, no, la natural, hijo, y esa tiene menos problemas. Bueno, cada vez que uno se fuma un pito, se fuman como 421 sustancias tóxicas, dentro de los cuales hay 60 que pueden activar, y uno es el tetrahidrocannabinol. Por lo tanto, aunque uno se fuma un pito de los antiguos, que eran marihuana común y corriente, ¿no es cierto?, cannabis sativa, el porcentaje que tenía de tetrahidrocannabinol, 4%, más o menos, 4%. Hoy día las transgénicas, las manipuladas, feminizadas, todas estas que salen en lo que mostraba exacto, pueden llegar a tener 20% de tetrahidrocannabinol. O sea, el poder adictógeno se quintuplica. Eso significa que bastan menores cantidades para que este sistema lo reconozca como placentero y son mucho más adictógenas. Siempre son adictógenas, desde la que tiene 4%, el cogollito pelado, hasta usar Power Skunk, que es una de estas modificadas genéticamente. Hoy día el 30% aproximadamente de la población escolar está consumiendo marihuana. ¿Vamos a tener una población chilena, por ejemplo, tonta con respecto a esto? Bueno, hay estudios... No existe la palabra, pero entontecida. No existe esa palabra. No, pero entiendo... Tonta. No creas. Los estudios que mostró el doctor Der mostraba uno que yo no había leído, ¿no es cierto?, porque él lo citó para decir hay conocimiento serio y hay conocimiento que no es serio. Y aquí se manipula el no serio. Decía que altera también parte de la inteligencia, su uso precoz y su uso rutinario.
¿Qué es lo que vamos a tener? Eso en es el lo que fondo? me decía un médico el otro día. Es que es cierto, es que los estudios hoy día, para que la gente entienda, biológicos, serios, han ido probando cómo se van alterando las funciones cognitivas para aprender con el uso, ¿no es cierto?, rutinario. Ahora, en general uno sabe que después de 5 años o 3 años de consumo, ¿ya?, rutinario, un 20%, 17% puede llegar a ser enfermo y adicto. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, el resto tiene los suficientes factores protectores, desde los biológicos a los socioculturales, que les permite una entrada y salida de alguna manera. El problema es que nadie sabe quién tiene factores más protectores o de riesgo, porque todos los que consumen dicen, no, yo la pruebo, la manejo y nunca va a llegar a ser adicto. Mentira, el 17, 20% ya de los que usan rutinariamente, después de 3 a 5 años, puede llegar a ser un enfermo, un adicto. He escuchado decir lo siguiente, ¿y por qué la prohíben si no prohíben el alcohol, el Estado no prohíbe los cigarros? Entonces yo le decía, el cigarrillo, ¿no? Claro, el cigarrillo produce adicción, pero no produce alteración de los sentidos. Alguien puede manejar un auto y fumar cigarro, pero no podría a lo mejor manejar un auto consumiendo marihuana, ¿no? Lógico, la posibilidad del daño al bien común aumenta, obviamente con el abuso del alcohol, aumenta más, pero en Estados Unidos cerca de un 30% de los accidentes de autos son con marihuana. Lo que pasa es que no se mide aquí, y se va a empezar a medir, eso sí, porque ya se sabe. Entonces, no es inocuo. Ahora, ¿por qué no se puede manejar un auto consumiendo marihuana? Porque se puede consumir fumar. Altera básicamente los sentidos, lo que es la percepción. La percepción. Por ejemplo, se ha estudiado, y muy claramente, lo dicen mis pacientes, se altera la percepción del tiempo. Del pasado y futuro, el tiempo se expande. Hay muchos tiempos, uno el del reloj, pero otro el tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo se extiende. Por lo tanto, la lectura de esa realidad, por lo menos en términos del tiempo y de la percepción de los detalles, se va alterando. Es básico para manejar, estar muy bien focalizado. Y los que consumen dicen entre el alcohol, porque uno les pregunta, bueno, entre un copetín, ¿sí? Y un pitito. Distinto, dice, porque los pitos uno lo vuelca hacia adentro. Y aparece el vuelo interno y la realidad interna se transforma y toma características especiales. En cambio, con el copete se alternan los comportamientos hacia afuera, hacia la conducta. No es un espacio donde se abra el mundo interno fantasioso. Los que pitean dicen, me lleno de sensaciones, me lleno de imágenes, y eso es cierto. ¿Se han equivocado, por ejemplo, algunos parlamentarios cuando combaten fuertemente el cigarrillo? Está bien. Pero, sin embargo, al mismo tiempo son tolerantes con respecto a la marihuana. O sea, hay parlamentarios que han sido fuertes, Girardi, fuerte con el cigarrillo, pero con la marihuana no. ¿Están equivocados? Es que yo creo que hay desconocimiento, uno. No, pero él es médico. Bueno, pero eso no significa, es que hay gente que no se dedica a seguir las investigaciones. ¿Ya? Además hay ideología, hay propuestas, porque en el fondo discursos contra hoy día no son muy políticamente correcto. Por lo tanto, el discurso de la libertad absoluta, a mí me parece un gran valor, pero la libertad responsable, cuando uno la puede tener, ¿a qué edad? ¿18? No antes, porque se está desarrollando, ¿ya? Yo creo que han extremado este contexto que hablábamos al comienzo de, oye, si tienes ganas y quieres hacer algo donde te sientes bien, hazlo, viejo. ¿Por qué te vas a controlar? ¿Ya? Si parece que no es tan malo. Yo creo que hacen un daño gigantesco. Han hecho un daño. Han creado este contexto de significado y de sentido, donde parece que no es malo y parece que es bueno. Si uno se preocupa por el cigarro, que es un daño silencioso y a largo plazo, el problema es que no se ve, hasta los 40 o hasta los 50. Con la marihuana, ¿ya? La marihuana, los adictos a la marihuana son muy difíciles de tratar, porque no ven el daño. Es un daño que se va notando en que rinden menos, tienen menos energía, les cuesta más memorizar, pero le echan la culpa al contexto, nunca a que es el químico el que está dañando las funciones cognitivas. Yo creo que lo que han hecho es catastrófico, desde el punto de vista del discurso, de significado y de sentido. Ahora, ellos dicen, miren el presidente Mujica de Uruguay, la legalizó. Bueno, es que, ahora, primero, el presidente Mujica no es cualquier presidente, dos, no es ningún imbécil, ya es un presidente, ¿no es cierto?, audaz, que toma riesgo y tiene una posición muy clara sobre lo sociocultural y sobre los factores, ¿no es cierto?, hoy día que entre el mercado y el consumo han generado una serie de problemas. Entonces dice, ya perfecto, yo voy a hacer algo que no han hecho en otras partes. El primero, el Estado controlará el cultivo, no puedes tener más de 6 plantas, etc. 2,
el tipo de marihuana. No puedes poner marihuana de 20% como el Power Skunk. Tercero, yo te voy a fijar el precio, eso sí, si quieres vender. 4, te voy a fijar la cantidad con que puedes andar. 5, no lo voy a vender extranjero. ¿Ya? 6, a los menores de 18, no. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Tomó control de la producción, del uso, de la forma, ¿no es cierto? Y él mismo dijo, este es un experimento que está dirigido efectivamente a disminuir la violencia, lo relacionado con el tráfico, pero voy a mirar qué es lo que va a pasar. ¿Y sería bueno hacerlo en Chile? ¿Qué pasaría aquí? Yo trabajo en sectores de alto riesgo, ¿sí? Y trabajé mucho tiempo atrás, y uno, si trabaja en los sectores pobres, mucho tiempo, estuvo en distintos ámbitos, ve que se liga profundamente con la pobreza y los factores de riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sé que se consume más las personas que tienen más recursos, Mostrola, pero momento, ¿quién tiene más acceso al tratamiento? ¿Quién tiene más posibilidad de ir a un psiquiatra, ¿no es cierto?, que lo trate a los grandes equipos? Los que tienen consumo. En cambio, los que no tienen, los que tienen todos estos factores relacionados con la pobreza, es altamente destructor, ¿no es cierto?, abrirle las puertas a la posibilidad de mayor consumo. Entonces, yo creo que, vuelvo a insistir, todos estos discursos ni siquiera miran la desesperación y la angustia de una mamá que vive ahí en una población que dice mi hijo está consumiendo, está en la calle y fuma todos los días pito. No puedo decirle, oye, no te preocupes, yo voy a legalizar para que eso se controle un poco más el consumo. Yo creo que esa es una mirada reduccionista, que no mira el problema. Aumentó enormemente el consumo en los colegios particulares pagados. Bueno, ¿por qué? Todo esto, teóricamente son niños con más información. Es que con hogares donde hay más información. Lo que se ha demostrado es que, bueno, tiene muchos factores de análisis. Hay que recordar que los papás de ahora son papás cada vez más jóvenes. Primero, o sea, si me preguntan a mí, y nosotros hablábamos al comienzo, tenemos una postura, una visión que es producto de una mirada global. Hoy día se ha liberalizado. Segundo, tiene que ver con la posibilidad de acceso. Si esto está regido por las normas del mercado. ¿Qué decía Octavio Paz? Octavio Paz decía, las drogas son un mecanismo de liberación, un sacramento, algo que lo conduce uno a una nueva realidad, pero ese era el sentido religioso, chamánico, ¿no es cierto? Hoy día se perdió. ¿Y para qué consume la gente? Para pasarlo bien, compadre. Ya, me fumo un pitito, me pego un toque, un saque, un jale, me tomo 3 copetines, que arriba de la pelota, ahí lo paso bien. O sea, no hay contexto teológico, ritual, que le dé este sentido. Cuando eso era antes, el chamán o la cultura ordenaba el consumo, decía, ahora no se puede consumir. Yo te doy permiso, pero en cambio hoy día está el imperio del mercado y del consumo. Es un producto de consumo. ¿Y quién tiene más recursos? Las personas, bueno, que están en estos colegios privados. Eso es lo que ocurría con los mapuches y el canelo, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, por eso que el sentido del consumo de la droga uno podría, uno puede explorar en su profundidad y va a haber matices que hoy día están fuera del debate. Hoy día solamente legaliza, despenaliza, pero nadie explora esto de lo que está debajo. Al final, ¿cuál es el sentido de cualquier consumo de droga? Tratar de descubrir, construir realidades que parecen más maravillosas porque estoy viviendo una realidad que no me es satisfactoria y que en algún momento lo sufro, me produce dolor. ¿Y cuáles son esos ejes? El desamor, el sinsentido y la soledad. ¿Ya? Si uno explora el consumo de droga, cuando parte es por razones de la adolescencia, que lo curioso, lo extraordinario, ya está bien. Pero ¿quiénes se van quedando? Los que tienen estos factores de riesgo, por un lado biológico y por el otro lado existenciales. ¿Y qué podría decir hoy día uno? Con nuestra sociedad ha aumentado los estresores, se dificulta más los proyectos de vida, ¿no es cierto? Hay más realidades que a uno lo pueden hacer no disfrutar esta vivencia de la realidad y por lo tanto todas estas drogas, desde las activadoras, cocaína, a las relajantes, a las euforizantes, a las que producen estos estados extraordinarios, la marihuana y otras, van a ser, yo creo, cada vez usadas de manera más frecuente. La marihuana es un pedacito nomás. ¿La marihuana lleva otras drogas? Todas son buenas preguntas, porque se hablaba de la famosa escalada de las drogas, sí. Se lo pusieron los americanos. Y lo que hoy día se ha estudiado es que no es estrictamente, pero hay una cadencia, porque evidentemente quien sabe, por ejemplo, fumar, puede fumarse mejor un pito. Si uno se fuma un pito y nunca ha fumado, le va a dar una tos y va a ser un mecanismo, hay que aprender primero a fumar, después para fumar pito. Por lo tanto, está ligado. Y lo segundo que se ha visto, que este circuito placer-recompensa, si yo lo he estimulado con alcohol, y empieza a quedar con hambre de descubrir y de usar otras sustancias que lo activen. Entonces, es más fácil que, entrando en contacto con algo que es placentero, lo incorpore también. ¿En qué porcentaje los adictos son recuperables?
Hay estudios y estudios. Hay gente que dice que en el primer año deserta más del 50 o 60% de los tratamientos, de los adictos, que son los enfermos. No de los abusadores y de los consumidores que son ocasionales, etcétera. Más o menos. Y de los que quedan, a 4 o 5 años puede ser otro 30% de ese 60%. O sea, yo no sé cómo no ponderan eso. Es un tratamiento largo, dificultoso, necesita equipo interdisciplinario cuando la persona está enferma, sistemas donde a veces hay que poner a la persona, comunidades, o sacarlo del contexto. Eso además tiene un costo gigantesco, no solo económico, familiar, para todo. Bueno, y los que quieren esto de abrir el consumo no miran esto. No, yo creo que no alcanzan a mirar o no la quieren mirar, esta realidad, que es destructora radical. Gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. ¿Puedo decir algo? Sí, naturalmente. Porque iba a mostrar el libro. El año 2011, por eso siempre mucho de esto está dicho en El poder de la caricia, que es un libro, lo voy a reeditar y lo estoy, ¿no es cierto?, reescribiendo, porque hablaba de una mirada global, no solo de lo neurobiológico, en el fondo miraba desde la persona, por qué afecta estos riesgos hoy día y qué cosas puede uno hacer para que se vaya construyendo un proyecto de vida más saludable, donde quedan más defendidos